Bien, entonces todavía hay tiempo. Entonces vamos a esto, ¿no? ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Entonces ya hemos hablado que se creó aspecto literario más optimistas. En 1900 surgieron partidos comunistas. Ya también se utilizó el enfrentamiento entre los comunistas y los fascistas de ese tiempo, no tanto el capitalismo, la bolsa de valores, etcétera. También en ese tiempo ascendió Hitler al poder en Alemania, ¿ya? Y posteriormente, como ustedes saben, estos sismos pues ocurrieron durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algunos aspectos ya lo hemos visto. Entonces Hitler asume el poder y posteriormente se crea ya pues, ¿no? El ultraísmo con muchos artistas de vanguardia. Entonces, ¿cuál es el propósito fundamental del núcleo del ultraísta? Bueno, lo que este grupo plantea a través de su manifiesto es crear un arte nuevo que supla la última evolución literaria en contra del modernismo y el noventicismo, inclusive de la generación 27. Implica también el abandono de técnicas de expresión, tanto poéticas del modernismo decadente de ese tiempo, ¿no? Y la generación de los movimientos vanguardistas, tanto europeos, ¿no? También lo que proponen es el ultraísmo, se mantiene abierto a todas las tendencias en cuanto a lo novedoso. Entonces el ultraísmo como propósito ya utilizó la poesía, la pintura, la arquitectura en algunos casos también, obviamente como inicio del cubismo, ya lo hicimos que el cubismo de Pablo Picasso, el futurismo también, el interés por imitar gráficamente algunos objetos en cuanto al poema, la expresión, juegan la poesía, ondulaciones, círculos, el caligrama, el uso de figuras geométricas, etc. Entonces, vamos a ampliar un poco más. Entonces, el promotor del grupo ultraísta fue inducir el entusiasmo, ¿no? A partir ya de 1915, al menos con R. Gómez de Serna, inicia este grupo, pero no tan fundamentado como a partir de 1918 y 1919, con las revistas que habían aparecido en ese tiempo, Grecia y Cervantes. Así se llamaban esas revistas en las cuales ellos plasmaban su arte. La difusión de los primeros principios poéticos se incorpora en la publicación del artista plástico, en la tendencia, las características del vanguardismo. Muy bien, se utilizaron, como les dije, dos revistas, en la cual se denominaba revista Grecia, que estaba en Madrid, y el Ultra también en Madrid, ¿no? Esto obviamente con fines del movimiento, ¿ya? Entonces vamos a hablar qué son estas dos revistas, la revista Grecia y la revista Ultra. Como les digo, este movimiento no utilizó tanto el libro, solamente se enfocaron en utilizar las revistas. Muy bien, una de las revistas Grecia era la exploración del aspecto poético considerado en el ultraísmo. Entonces aquí lo que se pretende es a través de esta revista a compartir los objetivos de su movimiento y colaborar con algunos artículos en cuanto a sus poemas como una tendencia en el futurismo. Otra revista era el Ultra, también creado en 1922, y ya aquí también se van a publicar aspectos del ultraísmo, ya tanto en América Latina, y va a circular tomando en cuenta los manifiestos de 1918. Bueno, ya saben qué revistas se publicaron en ese tiempo. ¿Cuál era el objetivo en sí? Aquí vamos a enfocarnos ya en la literatura. El objetivo del ultraísmo en el aspecto literario abarcó a través también de Jorge Luis Borges en un contexto público que también lo manifestó una vez planteado en 1921 en Argentina. Lo que plantea el ultraísmo en la literatura es el uso de la metáfora ya como un cuerpo mismo del poema. También algunas frases, borrar algunas frases, nexos que eran inútiles según ellos para ese tiempo en la poesía, abolir los trabajos ornamentales, las decoraciones, ¿no? Algunos aspectos en la literatura como lo utilizaba el modernismo. También se utilizaron algunas imágenes como el caligrama, algunas técnicas, uso de símbolos matemáticos, otras rupturas, ¿no? También el objetivo del ultraísmo es utilizar técnicas, palabras, dejar de lado las palabras esdrújulas, que ustedes ya lo conocen, utilizar la rima, ¿ya? No, perdón, eliminación de la rima, también la métrica, las tendencias personales y el
sentimentalismo también se deja de lado. Como ustedes han podido observar, entonces la poesía ultraísta usa más el caligrama, ahí también han visto un ejemplo, ¿no? En cuanto a su poema gráfico, de su texto, ¿ya? Las características también es plantear el lenguaje metafórico. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? La forma como se escribía estos versos, estos poemas, quitaron los nexos, los adjetivos que se consideraban inútiles para ellos en el aspecto literario, eliminó algunas partes de la poesía, ¿no? En cuanto a transmitir aspectos positivos, también se opuso a las anécdotas, las prédicas, las poesías narrativas, estaban en contra de esto. Muy bien, entonces el texto ultraísta, aquí podemos ver algunos ejemplos de qué manera se redactaban estas poesías en el arte literario, estamos hablando. Aquí tenemos un poema, extracto de una velada, ¿no? Esto se declamó pues en el lugar donde se reunían estos altruistas. Y aquí tenemos otra poesía de Borges. Ahí está. Muy bien. Si gusta, lo puede revisar más tarde también. Bueno, entonces, ¿qué personajes se iniciaron en la corriente del ultraísmo? Vamos a conocer algunos, teniendo a la cabeza a Rafael Cancinos, a Zen, es el representante máximo, obviamente, unido a otros artistas como Luis Borges, que va a representar en Argentina, Guillermo de Torre, español, Juan Larrea, etcétera. Aquí vamos a hablar un poco del contexto de cada uno de ellos para conocerlos. Entonces, los representantes, el poeta, escritor, acuérdate, Rafael Cancinos, español, colabora con esta revista del ultraísmo y pues crea muchos poemas en sí correspondientes a esta revista. Tenemos otros personajes como Jorge Luis Borges, argentino también, este contexto, escritor argentino, y va a plantear pues el ultraísmo en su país. Posteriormente migra de España y ahí pues no se amplía a América Latina, ya con algunas revistas que él va a crear en ese tiempo. También tiene algunas obras en la revista tanto española como argentina. Guillermo de Torre, ensayista, poeta y crítico, también se manifiesta con aspectos literarios. También tenemos al poeta Eugenio Montes Domínguez, también escritor de muchas obras literarias. Tenemos político, el humanista, escritor también, Gerardo Diego Gandoya. Vamos a seguir algunos más para ampliar. Autores más importantes, también a Guillermo de Torre, español. También otro crítico literario aportante del ultraísmo. Aquí también tenemos a otro artista, Guillermo de Torre. Y por último, Lucía Sánchez, también de Madrid, también aportó ideas en el ultraísmo como la poesía. Muy bien, el ultraísmo en la pintura. Entonces ya vemos cómo abarcó en el arte literario, aquí también influyó en la pintura. El ultraísmo también tuvo su variante en la pintura, influenciado por el futurismo y el cubismo, ¿no? Que hemos visto. A la vez también se utilizó en España y en algunos continentes de América, así como pues su variante literario, el ultraísmo pictórico apostó por una ruptura en el movimiento inspirador de ese tiempo. Aquí podemos ver algunas pinturas ultraístas, la cual se plasmaba, pues, ¿no? La forma de su arte. Entonces, el ultraísmo y las artes plásticas fue a través de la composición dinámica de un colorido, alusiones permanentes enfocados a la ciudad, el movimiento, los carteles, el bullicio, ¿no? La prisa de ese tiempo, la sensación y todo eso. De esa manera plasmaron su arte. Algunos representantes tenemos a Rafael Barradas, también pintor. Aquí tenemos algunas imágenes de su arte. Otro también es Joaquín Torres García, también pintor del ultraísmo. Aquí algunas obras que podemos observar. De repente en algún momento se le va a pedir para que lo haga, lo puede hacer. Ahí está. Puede utilizar de cualquier de las dos artistas. Aquí está, muchos artistas. También, como le decimos, incursionó en el cine a través de Vicente García Huidobro y Guillermo de Torre. Ya cada uno aportó sus ideas en cuanto al cine, la composición mental y la publicación, pues, ¿no? En las revistas
de ese tiempo. Muy bien, el ultraísmo en Argentina, ya habíamos hablado que posteriormente abarcó Argentina, después de España abarcó Argentina, América Latina. Ya en 1915 existe, ¿no? Con la llegada del ultraísmo a América Latina, a partir de los poetas, ya en contra de Rubén Darío y algunos poetas lugones de ese tiempo, se manifestó la sencillez, la composición moderna, y aquí, pues, ¿no? Tuvo una expresión poética. La llegada a Argentina a través de Jorge Luis Borges, principio la década ya del 20, ¿no? La amistad con algunos autores más, artistas argentinos. Ya posteriormente, años después, se consideró como a este artista de Borges como un desertor del ultraísmo, porque en sí ya empezó a escribir ya en su país obras literarias ya enfocados en otros aspectos. Dejó de lado ya el ultraísmo que se había puesto a muchas formas de escritura y lo dejó de lado y desartó, pues, ¿no? Ella empezó a crear otras obras literarias enfocados en algunos aspectos, anécdotas, utilizó rima, estructura del soneto, bueno. Entonces, también algunas características que tuvo el ultraísmo a través de Borges en Argentina y en América Latina, utilizó características ya en el ultraísmo argentino, español, alude al sentimiento, al sano nacionalismo propio de la valoración de ese tiempo. El ultraísmo argentino sirvió a una causa al difundir el gusto de la metáfora experimental, la devoción por la mitología y tanto el aspecto urbano y pues cómico de Argentina, del arte gaucho, como se dice, ¿no? Entonces el ultraísmo también llega a Perú. Entonces el ultraísmo aquí tenemos tres representantes del movimiento artístico que desarrolló ya el 19 a partir del siglo XX, tuvo mayor fuerza en el perdón, en el año 20 hasta el año 30. Este movimiento en Perú se inclina más hacia la literatura poética. Entre estos tenemos tres aspectos muy importantes, ¿no? Máximas figuras de este movimiento tenemos a Alberto Hidalgo, ya también destacó en América Latina, simplicitó muchas obras. Tenemos a José Carlos Mariátegui, también sobresalió por influir el vanguardismo de ese tiempo propio, ¿no? En nuestro territorio. También tenemos a César Vallejo, usted lo conoce, o han escuchado, perdón, han escuchado de él. Entonces, fue el autor que más influyeron, ¿no? En el aspecto literario y simbólico de este movimiento. Entonces el vanguardismo se desplazó tanto al modernismo, ¿no? Como el objetivo de tener la libertad de no respetar algunas reglas dentro de la expresión poética, ¿ya? Entonces este movimiento en el Perú estuvieron tres corrientes, tanto el ultraísmo como el futurismo, el cubismo, el dadaísmo y el surrealismo. Usted ya lo hemos visto, eso usted lo conoce. Entonces, estos movimientos ya se iniciaron en ese tiempo, ¿no? Ya más o menos en el siglo XX, en el Perú también llegó desde 1920 a 1930. Ya tenemos tres representantes en el Perú, no solamente España ni Argentina, sino también Perú. Entonces, para terminar, el ultraísmo, a pesar de su corta duración, cumplió un papel muy fundamental en la renovación de la poesía, tanto española en América Latina, en los años 20, 30 ya de nuestro siglo. Entonces, lo que aquí se pretende hacer es una ruptura en cuanto a las formas de la poesía moderna de ese tiempo, utilizando el vanguardismo del ultraísmo, ¿no? Sirve para purificar el ambiente literario y dar paso a las novedades, tanto españolas, ¿no? Y aspectos como el cubismo, futurismo y demás ismos que aparecieron en ese tiempo. En conclusión, la importancia del ultraísmo emana de un papel muy histórico que consideramos asumir, propagar y dar primero la realización de las ideas del vanguardismo europeo, ¿no? Bajo la lírica española y abrir paso a la llegada de nuevas tendencias. Aquí lo que se hace es romper con la poesía anterior a ello y dar pase al cubismo, futurismo e imaginismo, ¿no? De ese tiempo. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es realizar estas preguntitas. ¿Qué es el movimiento ultraísta? ¿Quién lo representa? Ahí les he explicado, ¿no? ¿Cómo era la nueva poesía que proponía el ultraísmo? ¿Cómo se da el ultraísmo en América Latina? ¿A través de qué? ¿O cómo llegó? ¿O qué es lo que se pretendía plantear, ¿no?
Bueno, en este caso vamos a hablar un poco de Argentina y Perú, pues, ¿no? Cuando hablamos la pregunta 3, ¿cómo se da el ultraísmo en América Latina? Un poco, un resumen, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del ultraísmo? ¿Cuál fue el objetivo en sí? ¿Cambiar la poesía, contradecir a las otras? No sé. ¿Cómo era la nueva poesía que proponía el ultraísmo? Y bueno, el último es, el penúltimo, ¿cuál es la estética del ultraísmo? Y crear un dibujo artístico, ¿no? Hay dos artistas que les he planteado. Aquí está, ya, ahí está. Ya tenemos a Rafael Barradas o Joaquín Torres García. Bueno, hay muchos ejemplos en cuanto a la poesía, pero bueno, vamos a plantear el aspecto artístico en cuanto a a la pintura, ¿ya? Entonces ahí tiene las preguntas. Vamos a trabajar, chicos. Entonces, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí de repente?